Vamos a orar, hermanos, para comenzar. Señor Dios y Padre, que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos sigues guardando, tú nos bendices, tú nos das vida, nos das este tiempo hermoso en el cual hoy en tu día santo podemos estar aquí con los hermanos para alabar tu nombre. Te rogamos, Señor, que ahora estemos atentos a lo que aquí se va a decir, que sean tuyas las palabras y que ellas, Señor, nos ayuden para instruirnos, para aprender más de ti, para reforzar nuestra fe. Y, Señor, para que todo eso lo mantengamos en nuestra mente para poder compartirlo con aquellos que no lo conocen. Hoy en la escuela sabática estudiamos cómo fueron los primeros misioneros. Y sin duda alguna tú nos has llamado también para serlo. Que, Señor, aprovechemos las ocasiones, las oportunidades que tú pones delante de nosotros para que podamos compartir la palabra con aquellos que aún no la saben, para que sean muchos, Señor, los que te conozcan, los que te acepten y los que estén preparados cuando vengas para ir contigo al cielo. Señor, que tu paz quede aquí con nosotros, que tu Santo Espíritu nos llene y que nos ayude, Señor, para que en tu día hagamos tu voluntad. Estate con todos aquellos que se reúnen alrededor del globo. Que tu Espíritu, Señor, esté con todos ellos. Guárdanos, pues, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hermanos y amigos, feliz sábado a todos. Bienvenidos un sábado más a la casa del Señor. También queremos saludar, como no, y lo hacemos creo que cada semana, y queremos no perder la costumbre, saludar a nuestros amigos y hermanos que nos están siguiendo, incluso muchos de ellos ahora sin intempestivas desde allá al internet. Bienvenidos todos a esta escuela sabática internacional, podríamos decir, puesto que llega a tantos lugares, ¿verdad? Y que tengáis todos un feliz sábado. Bien, estudiando el libro de los Hechos, llegamos ya a la lección número 7. Y es destacable, puesto que aquí se menciona el primero de los 3 viajes que hizo Pablo, junto con Bernabé. Y veremos, o bueno, hemos visto a lo largo de la lección de esta semana, cómo fue un viaje bendecido, pero también fue un viaje con dificultades. Y sabemos que los que quieren hacer la voluntad de Dios, pues el diablo se opone. Y el diablo pues intenta siempre interponer su mano entre medio para estropear. Y así sucedió con ellos, aunque fue mucha la bendición que también obtuvieron. Pero poco a poco iremos desgranando cuál fue esa experiencia que vivieron ellos dos en ese primer viaje, en esas tierras de Turquía, Antioquía, etcétera, etcétera. El título es, como decimos, el primer viaje misionero de Pablo. Aquí se menciona a Pablo, puesto que Pablo tal vez es el que llevaba la voz cantante, por así decir. El versículo de memoria, o los versículos, puesto que son 2, se encuentran en el libro de Hechos, capítulo 13, versículos 38 y 39, y dice lo siguiente: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí encontramos unas palabras que son de Pablo, que él expresa a los judíos en una sinagoga. Y está habla aquí acerca de él. Ese él, pues es Jesús, ¿verdad? Les está hablando acerca de aquel al cual no creen. Y les hace ver que la ley no es todo para el judío. Ellos creían que la ley justificaba, salvaba y lo hacía todo. Y él les dice que no es por la ley, sino que es por Cristo que vamos a tener esa salvación, por los méritos de Cristo, para que le conozcan, para que le busquen, para que le sigan. Y bueno, esto, sabéis, en algunos lugares, pues tuvo repercusiones positivas, pero a la vez también tuvo repercusiones negativas, puesto que, como veremos, los mismos judíos se levantaron contra Pablo.
Y eso lo veremos a través de la lección. Aquí se nos dice, en el sábado, es una lectura que me gustaría tener en cuenta, dice, sin ninguna duda, el Evangelio debía llegar tanto a gentiles como a judíos. Recordemos que cuando Pablo fue llamado por el Señor para llevar el Evangelio ¿a quién? A los gentiles. Pero la táctica que él tenía es, siempre que iba a una ciudad, visitaba ¿qué? En primer lugar, ¿os acordáis? La sinagoga. Iba a los suyos, a predicar a los suyos, aquellos que aún no conocían a Cristo. Pero cuando veía que con esos no había nada que hacer, entonces ¿qué hacía? Se iba hacia los griegos, etcétera, los gentiles en general. Dice que el primer informe explícito que tenemos sobre gentiles que se unen a la fe a gran escala corresponde a Antioquía. Es decir, que diríamos que fue, por así decir, la primera iglesia que se formó, la iglesia en Antioquía. Y una iglesia que llegó a ser tan popular que incluso parecía que era algo superior a la de Jerusalén, por el número de fieles que se añadieron y por la calidad de la fe de ellos. En otras palabras, dice, fue en Antioquía donde se fundó la primera iglesia gentil, aunque allí también había un contingente importante de creyentes judíos. Los judíos estaban esparcidos por todo el mundo. Ya desde tiempo antaño, la profecía ya lo decía, ¿no? Que los judíos serían esparcidos. Yo ahora estoy leyendo el libro de Jeremías, y ahí denota, pues, como... Tú también creo que estás leyendo, ¿eh? Ahí denota, pues... cómo los judíos, a causa de su rebelión contra el Señor, fueron esparcidos por todas partes. Y a tal punto fueron esparcidos que incluso llegaron a ser deportados a la misma Babilonia. Y los pocos que quedaron, el Señor les ordenó por medio de Jeremías que se quedasen allá, que cultivasen las tierras, que confiasen en el Señor. Pero no, eso no es palabra del Señor, nos vamos a Egipto. ¿Y qué pasó en Egipto? Todos perecieron. El Señor les dijo, si salís de aquí, moriréis. Desobedecieron y murieron. Pero ellos siempre han estado, a causa de su rebelión, esparcidos por todas partes. Y en esa época de Pablo ya esto estaba sucediendo también. Estaban esparcidos. Es decir, que como ellos no aceptaron ser luz para el mundo, al final Dios también tuvo que proveer para que a través de su esparcimiento por el mundo más gente también pudiese conocer la religión que en ese momento anunciaba al Dios verdadero, ¿no? Exacto, exacto. Después, evidentemente, todos estos judíos que estaban en la diáspora, pues muchos no aceptaron, lamentablemente, el mensaje de Cristo. Eso es, sí, sí. Eso ayudó a que muchos, pues, conocieran algo de la fe, ¿no? Judía. Pasa que, claro, esos judíos no vivían la fe en Cristo. Ellos vivían la fe en la ley mosaica. Les faltaba conocer la fe en Cristo, y esa es la que necesitaban conocer ellos y los gentiles, y es a la que Pablo y Bernabé pues les estaban anunciando. Dice más, debido al celo misionero de sus fundadores y al nuevo impulso proporcionado por la llegada de Bernabé y de Pablo, la iglesia creció rápidamente y se convirtió en el primer centro cristiano importante fuera de Judea. Fijémonos. La labor de dos personajes, de dos instrumentos en las manos del Señor, hizo que esa iglesia se fundara y creciera en gran número. De hecho, dice en algunos aspectos incluso superó a la iglesia de Jerusalén. Y se supone que la iglesia de Jerusalén sería importante. No sé, en los tiempos en los cuales Jesús ascendió al cielo, dice que había, si no recuerdo mal, como 120, ¿no? En el aposento alto. Es decir, que había ya un número importante de miembros. Se supone que luego, con la predicación de los apóstoles, ese número crecería. Hechos nos habla luego de 500, etcétera. Fue creciendo el número. Pero fijaros que en Antioquía parece ser que resultó más numerosa que por el trabajo que estos dos fieles hicieron allí. Dice que mientras los apóstoles todavía estaban apostados en Jerusalén, Antioquía pasó a ser el lugar de nacimiento de las misiones cristianas. Es decir, ellos fueron los primeros misioneros. ¿Nos acordamos cuando en los tiempos de Ellen White la iglesia mandaba misioneros al extranjero?
Tuvimos el privilegio aquí en España de recibir a los hermanos Bon. Fueron mandados desde allá y vinieron aquí. Estuvieron por la zona de Lérida, etcétera, ¿verdad? Sabadell, exacto. Barcelona, todas esas zonas, por aquí Cataluña, que es donde se comenzó a fundar las primeras iglesias adventistas. Y estamos hablando de 1900, sería, ¿no? Sobre el 1900, exacto. Ellos dejaron todo con esa fe, ¿verdad? Como hicieron Pablo y Bernabé, y venir aquí. Un país, bueno, no era como Estados Unidos, esto era un país más atrasado, ¿verdad? Con una, como diría yo, una tendencia católica muy extrema, y les costó, porque estaban señalados y estaban perseguidos también, tuvieron muchas dificultades. Recordemos que uno de ellos murió envenenado. Exacto, exacto, sí, sí. Ellos incluso se alojaban en lugares lúgubres, llenos de piojos, etcétera, ¿verdad? Pero lo hacían por amor a aquellos a los cuales iban a predicar el Evangelio, Pero como ellos aquí, pues otros muchos fueron a otros lugares de Europa y otros países del mundo, La importancia de las misiones, Fue, dice, desde allí y con el apoyo inicial de los creyentes locales que Pablo partió rumbo a sus 3 primeros viajes misioneros. Debido al compromiso de ellos, el cristianismo llegó a ser lo que Jesús había previsto, una religión mundial. Y es verdad, porque recordemos que en los tiempos de los apóstoles el Evangelio llegó a todo el mundo conocido de entonces. Sabemos cómo en aquella época el imperio que dominaba en la tierra era el romano, ¿verdad? Y, bueno, tal vez también gracias a esto el Señor utilizó el momento oportuno, Fijaros que Cristo viene en el momento oportuno. Cuando este imperio ha conquistado todo, hay paz, por así decir, Cristo aparece. Cristo aparece, muere en esa cruz, como estaba profetizado, que era el castigo romano, ¿verdad? Pero a la vez, luego, utilizan esas calzadas, utilizan toda esa cultura romana para esparcirse de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Y de esta forma el Evangelio llegó a todas partes, incluso a la misma Roma, e incluso a muchos dirigentes romanos. Aquí la lección nos habla de un gobernador romano que aceptó el Evangelio, Sergio Paulo, de ahí salió el nombre de mi hijo, Sergio. Es importante, como incluso en la casa de Herodes, muchos aceptaron el Evangelio. Eso quiere decir, pues, que el trabajo animoso, ferviente que hacían los misioneros, como en este caso Pablo y Bernabé, era contundente, era fructífero, que muchos incluso aceptaban esto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de los Hechos, y aquí se nos narra cómo fue el comienzo de este viaje para ellos dos. Hechos 13, del 1 al 12, si leemos, nos dice lo siguiente. El subtítulo es Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y dice el pasaje, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, entre ellos Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Fijaros, se habría criado con Herodes el tetrarca y en cambio aceptó el Evangelio. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Me detengo aquí un momento. Dijo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo habla. Entonces, ¿qué denota aquí, en tan solo este pasaje? Si habló es porque es alguien, ¿verdad? Es alguien, tiene entidad propia, es una persona, por así decir, ¿no? No es simplemente una fuerza que viene de Dios. Una fuerza activa, no sé, puede tal vez desarrollar, mover algo, ¿no? Pero, no sé, el aire, por ejemplo, el aire mueve árboles,
Cuando es fuerte incluso puede tumbar objetos, ¿no? Pero no habla. No habla, solo oye su sonido, pero no habla, ¿eh? Pero en cambio aquí se nos dice que dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, da órdenes, ordena ya a los primeros discípulos, ¿eh? ¿Querías comentar algo? Sí, una fuerza podría crearte un sentimiento, pero un mensaje intelectual lo da solo si detrás hay una inteligencia, hay por lo tanto lo que tú dices, una persona. Claro, claro. Una Se fuerza nota solo aquí podría pues... crearte una sensación, un bienestar o un malestar o darte ánimos o no, Sí, pero sí. un mensaje inteligente, un mensaje con un relato, eso lo tiene que dar algo inteligente. Exacto. Se denota aquí pues una entidad, un ser inteligente que ordena, que dirige la iglesia en sus inicios, ¿eh? ¿No dijo Jesús que cuando yo me vaya os mandaré el Consolador para que esté con vosotros, para que os guíe, os dirija, os recuerde, os conforte, etcétera, etcétera? Son cualidades que tiene el Espíritu Santo como persona. Y Ellen White luego escribiría, a partir de ciertas fechas, escribiría pues que hay un trío, ¿verdad?, en la deidad celestial, hay un trío. Y concretamente, hablando del Espíritu Santo, dice que es la tercera persona de la deidad. Ella lo confirma a sí mismo, ¿eh? Ya sabemos que los pioneros al inicio no creían en la Trinidad, pero luego el Señor fue dando esta luz, como otras que tampoco creían, y el Señor fue mostrando, ¿verdad? Y comprendieron que la Trinidad bíblica no es la Trinidad que cree la Iglesia Católica, es totalmente distinto, ¿eh? Y que hay una tercera persona que además aquí muestra cómo Él ordena, Él dirige ya la labor misionera de la Iglesia. Vamos adelante en el pasaje. Dice entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué la imposición de manos? ¿Para qué se hace la imposición de manos? Es precisamente para que sean llenos ¿de qué? De este poder del Espíritu Santo. Por eso se imponen las manos sobre los hermanos, que van a tener una labor X en la iglesia. En este caso, como misioneros, como predicadores, ¿verdad? Se les impone las manos orando para que reciban poder de lo alto, para hacer esa labor. Es decir, que aquí vemos cómo es, no es un plan humano, el ir y establecer misiones, ir a predicar, sino que es el plan divino. El mismo Espíritu que es Dios dirige a los hombres, en este caso a los discípulos, para que impongan las manos sobre estos dos personajes, Pablo y Bernabé, para que salgan a comenzar la labor misionera, a predicar el Evangelio al mundo. Es Dios el que comienza esta obra, no es una obra humana, no es una obra de hombres, es una obra por parte del cielo. Por eso el Señor en un momento dado, en el siglo XIX, llamó a una iglesia en especial, ¿verdad?, que salió de la profecía, para que, como ellos, diera el mensaje al mundo. La hora del juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra. Y ese es el mensaje que se esparció. Seguimos. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, vuelve a recalcar aquí otra vez el pasaje, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Nos damos cuenta? ¿Dónde iban primero cuando llegaban a cualquier ciudad? A la sinagoga de los judíos que habían sido esparcidos, que estaban por allá, ¿eh? Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Fijaros, un procónsul romano, pero deseoso de oír sinceramente, no para reírse. Hubo otros que quisieron oír. ¿Os acordáis del rey Agripa, verdad? Que él quiere oír. Pero cuando Pablo le está ya convenciendo a través del Espíritu Santo, ¿qué dice el rey Agripa? Vete, otro día te llamaré. Por poco me persuades a ser cristiano. Por poco.
Ese poco quiere decir que no aceptó. Pero en cambio este sí, como veremos. Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Sí, pues tenía poco, Sí. Sí, comenta. Bar Jesús, hijo de Jesús. Es el que asesoraba a este cónsul, ¿no? Era el consejero, exacto. ¿Vale? Pero fíjate que cómo Satanás toma el mismo nombre, igual que Barrabás. Ya. Bar Abás es hijo del Padre. Sí. Cuando Cristo dice Abba Padre, Barrabás era hijo del Padre. O sea que los judíos tenían que elegir entre Barrabás y Jesús. Ajá. El hijo del Padre y entre el hijo del Padre. Sí. Y eligieron al hijo del Padre que no era. O sea que Exacto. siempre es la misma invitación. O sea que es, vamos. Sí. También los nombres, ¿no? Como definen. Ajá. Eso quiere decir, pues, que el diablo estaba en ese medio, ¿no?, para distorsionar, ¿no?, la obra, sobre todo a este procónsul. Porque, bueno, el diablo sabe muchas cosas. El diablo también ve nuestras intenciones. Y él también ve quién puede ser un potencial para el cielo. También lo ve por nuestras actitudes, por nuestras palabras. Él no lee los pensamientos, pero ve las actitudes, las acciones, y entonces discierne, cuidado, este puede ser, pues me voy a poner entre medio para que no lo sea. Y por eso puso a este hombre como consejero. Y fijaros, aparte, Barsabás tiene otro, o Bar Jesús tiene otro nombre, que es Elimas también, porque dice, pero en el versículo 8, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce también su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Fijaros, el mago deseaba apartar de la fe cristiana al procónsul. Pero fijaros, aquí sucede algo inaudito, algo inesperado, incluso para el diablo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, hubo otro que fijó los ojos en alguien, ¿os acordáis? En la puerta de la hermosa del templo, fijó los ojos en un cojo, y anduvo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, Pedro. Aquí Pablo hace lo mismo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Es decir, se cumplió en el momento a aquellas palabras que Pablo, en el nombre del Señor, dirigió sobre él, deteniendo esa falsa obra que estaba haciendo, esa obra negativa, para que el procónsul no aceptase. ¿Y qué ocurrió a causa de esto? Dice entonces el versículo 12, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Creyó. Le faltaba poco. Tenía ya el corazón preparado, la mente preparada. Le faltó ver una señal, darse cuenta de que aquel que le aconsejaba venía dirigido por el diablo y que estos hombres no, que estaban dirigidos por el cielo, por el Señor. ¿Y qué dice? Creyó. Creyó. Qué manera de comenzar un ministerio misionero, ¿verdad? Qué manera, Qué manera más preciosa de comenzar un ministerio misionero, con esa valentía, con esa fe en el Señor. Porque el mismo Pablo aquí dice que el Señor pues te quite la vista, te prive de ella, ¿verdad? Y el Señor lo hace. Lo hace por ganar un alma importante como es la de Sergio Paulo, ese procónsul. Que a la vez, ¿qué pasaba cuando una persona aceptaba el Evangelio? Se unía a la iglesia, ¿verdad? Pero a la vez, ¿qué hacía? Pues como hacemos nosotros, ¿no? Compartir, predicar a otros, ¿verdad? Intentar ser un ganador de almas, pues seguramente Sergio Paulo sería eso también, un ganador de almas.
Es importante, pues. Vemos aquí, pues, en este primer apartado, cómo el Espíritu Santo dirige para comenzar la labor misionera en el mundo. El mismo Espíritu Santo, es decir, el mismo Dios. Por medio de esa imposición de manos, y cómo ellos salen anunciando el Evangelio, incluso ya haciendo señales prodigiosas. Haciendo señales prodigiosas. Es importante esto. Aquí la nota dice que el Evangelio se topó con respuestas contrastantes. Por un lado, con una abierta oposición y por el otro, con una fiel aceptación incluso por parte de gentiles de gran prestigio. Hubo oposición, pero porque aquí se les oponía Bar Jesús, ¿verdad? Y parecía que ahí no se podría hacer nada. Pero el Señor cambió la circunstancia. Y de esta forma, pues, aceptó el Evangelio. El viaje continuó, no terminó ahí. Y aquí se nos menciona que ellos llegan a Pafos. Si continuamos con la lectura, dice que habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Claro, aquí lee uno esto, dice, y Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? Es que se cansó, andaban mucho, claro, el viaje era a pie. El viaje era a pie, por mar era en barco, lógicamente, pero por tierra iban a pie. Claro, este joven, bueno, tal vez estaba flojito, no aguantó, ¿no? Pero parece ser que no era eso el problema. Parece ser que el problema... el lenguaje nos lo dice en Hechos de los Apóstoles en la página 137. Dice, Marcos se intimidó y perdió todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Es decir, él cuando vio que surgían dificultades, tuvo temor y regresó a Jerusalén. Y eso ofendió mucho a Pablo. Ofendió mucho a Pablo. De tal manera que luego, posteriormente, tuvo una discusión fuerte con Bernabé, a causa de Juan Marcos, que era primo, dice, era primo de Bernabé. Tuvo una discusión, porque Bernabé quería llevarlo, pero Pablo se opuso, no, porque nos abandonó, no está preparado. Y tuvieron tal discusión que ¿qué pasó con ellos? ¿Os acordáis? Se separaron. Tuvieron que separarse. Pero fijaros que con el tiempo, en 2 de Timoteo, Pablo, escribiendo una carta, dice que venga Juan Marcos a él, porque lo necesita. ¿Qué ha pasado? Ha pasado el tiempo, Juan Marcos se ha formado mejor, en él ha nacido mayor fe, y entonces Pablo le ve como un instrumento útil y pide su apoyo. Que venga a mí. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a veces tal vez nosotros podemos ver personas que, bueno, a veces por el aspecto, uy, esta persona no puede aceptar, no le digo nada, ¿no? Y tal vez si a esa persona le hablas, pues ahí hay un alma, hay un alma con potencia para aceptar el Evangelio. Y luego pues quedaremos chasqueados porque veremos que esa persona avanza más que nosotros. Se esfuerza. Por eso no podemos negar el Evangelio a nadie. Y si hoy alguien, estando en el camino, se aparta, oremos por él, porque es posible que Dios haga que con el tiempo regrese. ¿Sabéis? Esto ha pasado mucho a los jóvenes en la iglesia. Mucho. Yo lo he vivido en mis propias carnes, con mis propios hijos. Y eso le ha pasado a muchos hermanos en la iglesia. Los jóvenes, adolescentes, han nacido en la iglesia, pero van a la escuela, van al instituto, hacen amigos fuera, y quieras o no, eso es una tendencia que a veces arrastra. Y a veces esos jóvenes pues quieren experimentar otras cosas y se van de la iglesia.
Y los padres lloramos por ellos y estamos pues hundidos porque nuestros hijos se han ido, se van a perder, no van a ser salvos. Pero aquí, ¿qué se dice de los 3 primeros años de vida de un niño? Que son vitales, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esto es así. Con el tiempo, esa base que se ha puesto en esos niños fructifica, hasta el punto que recapacitan en su actitud. Y no quiero decir todos, pero muchos vuelven al Señor. Muchos vuelven a buscar al Señor. Eso quiere decir que no debemos perder la fe en las personas. Todos pasamos baches. ¿Quién no ha pasado baches? Todos. El mismo Jesús pasó baches. ¿No pasó un bache allá en el monte de las Olivas? Señor, pase de mí esta copa. ¿No estaba Jesús en un bache ahí? Necesitaba el apoyo. Tuvo que venir el ángel Gabriel, incluso llenarle de ánimo, ¿verdad? Porque él se veía solo ante eso. Para él eso era un bache, era un paso crucial en lo que iba a hacer, ¿verdad? Y nosotros no somos Jesús. Y como humanos que somos, pues lógicamente tenemos baches y tenemos caídas. Pero eso no debe desanimarnos. ¿Sabéis? El otro día me escribía una hermana y me decía que se sentía que el Señor ya la había abandonado, porque soy pecadora y tal y cual. Y le comenté esto mismo: hermana, tenga fe. Jesús aún la busca, Jesús aún la ama. Aún está a tiempo. Puede volver a los caminos del Señor. Me lo agradeció mucho y espero que esta persona pues haya rectificado. Pero esto es el camino cristiano, ¿verdad? Es el camino cristiano. A veces estamos allá arriba y otras veces por dificultades. ¿Qué le pasó a Juan? ¡Buah! Se vino abajo y se fue, marchó. Pero luego recuperó ese anhelo, ese fervor, y fue útil para Pablo. Por eso en la Biblia encontramos tantas experiencias que son tan útiles para nosotros, porque dice que lo que está escrito para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que aprendamos de ello. Aquí Pablo, él predicó un sermón en esa sinagoga judía. Y en principio comenzó a hablarles pues de sus orígenes, ¿verdad? De cómo el Señor pues los sacó de Egipto, cómo luego levantó reyes, y levantó uno en especial que era David, del cual dice iba a venir un linaje, el cual dice que vino, vuestros dirigentes lo mataron, pero resucitó, y él es el único que puede ofrecernos la salvación. Y aquí es donde se mencionan estos versículos que hemos leído, el 38 y el 39, que dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Aquí Pablo hizo un discurso perfecto, que muchos judíos no creyentes en Jesús aceptaron. Muchos aceptaron. Pero ¿qué ocurrió? Que hubo los dirigentes judíos. ¿Qué pasó? Se levantaron contra ese mensaje. Y se levantaron contra Pablo. Y tuvieron que huir, marchar de la ciudad, porque hasta querían apedrearlos. Es penoso, ¿verdad? Los mismos dirigentes del pueblo, que son los que están más instruidos en la ley, ¿verdad? Que son los que tal vez tenían que haber comprendido más por su intelecto, rechazan. Y no solo rechazan, sino que se levantan contra el mensaje y los mensajeros. Es triste, ¿verdad? ¿Tenemos paralelismos con hoy? Este aspecto. Hoy no hay una verdad presente que se está dando al mundo, no solo a la iglesia adventista, por así decir, a los judíos, ¿no? A la iglesia adventista, sino que se da también a los gentiles, es decir, a aquellos que no son de la iglesia adventista.
Y notamos pues que muchos más de los que no son aceptan que de los que son, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con los que son? Sobre todo con algunos dirigentes a nivel pastoral, etcétera. ¿Qué ocurre? Que se levantan contra ese mensaje. Se levantan. Y bueno, no te apedrean porque hoy la ley no lo permite y no está permitido. Si tal vez estuviéramos en los tiempos aquellos, pues tal vez lo harían. Pero ¿veis el paralelismo? Es triste, ¿verdad? Que el pueblo de Dios no obedezca a los mandatos divinos y se levante contra el mensaje y se levante contra los mensajeros que llevan ese mensaje. Es triste. Pero esto no es nada, porque sabemos cómo de aquí a muy poquito se levantarán de una forma más violenta incluso, la forma en la cual hasta nos denunciarán, ¿verdad? Y levantarán persecución contra aquellos que predican la verdad presente. Es así, es el paralelismo. Es lo que dijo Salomón, lo que sucedió volverá a ser, lo que fue volverá a ser. Y así está ocurriendo, ¿verdad? Vamos adelante. Si queréis comentar alguna cosa, pues hacedlo. Ya sabemos que esto es historia, prácticamente lo que estamos estudiando ahora en la escuela sabática. Es la historia de este primer viaje misionero de Pablo y cómo fue, las vicisitudes en las cuales se encontraron. Sí. Desde luego todas estas historias que nos explica la Biblia y todas estas dificultades que pasaron tantas gentes antes que nosotros, en estos momentos todavía de tranquilidad relativa que estamos viviendo, sobre todo en nuestro país, nos debería, por lo tanto, mover a mentalizarnos y a prepararnos para lo que vendrá, ¿no? Estas historias nos deben ayudar a sincronizar nuestros caracteres para hacerlos aptos en el momento que venga esta gran dificultad al pueblo de Dios, que no nos pille de sorpresa, sino que ya hayamos podido recoger enseñanzas y aplicarlas, a verlas aplicadas a nuestra vida, ¿no? Porque es que, sí, porque para esto es muy útil, ¿no? La experiencia que vivieron ellos, pues es exactamente la que vivimos o vamos a vivir también nosotros, aquellos que anunciamos la verdad al mundo. No todo será un camino fácil. En aquella época se encontraron con Bar Jesús, un opositor, ¿verdad? Pero hoy hay otros muchos opositores. E incluso la pena es que esos opositores están dentro mismo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo que el mayor enemigo del hombre estaría ¿dónde? En la casa, ¿verdad? En la casa. Es decir, el mismo familiar, el mismo hermano se levantaría, ¿verdad? Y bueno, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Y ocurrirá. Pero esta experiencia debe enseñarnos que al igual como ellos fueron atendidos por el Señor e incluso podían llegar a padecer la muerte en el nombre del Señor, pero eso no hacía que cesaran, sino al contrario, iban adelante. ¿Por qué? Pablo mismo luego dice que estos son vasos de barro, ¿verdad? Dice, el Evangelio ha sido dado a vasos de barro, contenido en vasos de barro, que somos nosotros, vasos de barro, no somos nada. Pero el Evangelio, él dice que es poder de Dios para salvación de los hombres. En vaso de barro es dado para salvación de los hombres. Claro, somos vaso. Bueno, ese vaso pues se puede romper, es frágil. Somos frágiles, se puede romper, se nos puede quitar la vida, pero por eso tenemos que dejar de hablar, sabiendo que si hemos muerto en el Señor, tenemos ya la carrera terminada, como decía Pablo, pues eso tiene que darnos ánimo a seguir adelante y bueno, que sea lo que Dios quiera si nos sucede algo negativo, pero la labor hay que hacerla. Vamos adelante, aquí en los versículos del 42 en adelante, dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Es decir, no quedaron satisfechos con un sábado. Querían al siguiente oírles nuevamente. Y habla de los gentiles, no habla de los judíos, habla de los gentiles.
Y despedida, dice, la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Fijémonos el alboroto que habría, ¿no?, por ese mensaje. Se juntó casi toda la ciudad para oír a Pablo. Es tremendo, ¿eh? Lo que alcanzó, ¿verdad?, toda esa predicación. Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de, ¿qué dice?, de celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Buenos cristianos, ¿no? Buenos cristianos, buenos judíos, ¿eh? Rebatían, contradiciendo, con celos y blasfemando. ¿Cuántos no nos escriben, verdad? Oh, es que vosotros predicáis al diablo, ¿eh? Es que vosotros sois satánicos, es que... ¿eh? Y si insistimos, no, hermano, es que el mensaje, no, porque vosotros estáis contra la iglesia y no sé qué. Y bueno, ya a veces llega hasta insultos, ¿verdad? El tema, ¿eh? Víctor, ¿no te has encontrado con eso varias veces? Y luego se llaman cristianos, ¿verdad? ¿Qué espíritu les mueve? ¿Que el cristiano tiene que blasfemar? ¿Tiene que tener celos? ¿Tiene que enojarse ante la verdad de Dios? Al contrario, como los bereanos, ¿verdad? Pues, a ver, averigüemos si esto es así, ¿no? Pero aquí dice, blasfemaban, ¿eh? Entonces, dice Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿No queréis escuchar? Pues nos vamos a los que querrán escuchar, a los gentiles, ¿eh? Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ese era el llamado que tenía Pablo, ¿eh? En ese llamado de Damasco y en ese momento en el cual estuvo 3 años allá en Arabia, fue la instrucción que recibió del Señor. Tienes que llevar el evangelio a los gentiles, porque los de casa no aceptarán, salvo unos pocos. Salvo unos pocos. Es triste, pero es así, ¿eh? Los gentiles, dice que oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Hombre, el evangelio para nosotros. Se regocijaban, ¿eh? En cambio, los judíos deberían estar rechinando los dientes, porque ellos se creían que el pueblo escogido, el único pueblo para el Señor, ¿eh? Y eso que el evangelio fuera a los gentiles, no puede ser, son perros. ¿Cómo les vamos a dar, ¿eh? Tenían que sentirse fatal, ¿eh? Y dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquellos que tenían que formar parte del número de salvos, ¿eh? Creyeron, ¿eh? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Es decir, vemos aquí pues que después de esa predicación de Pablo, son los judíos los que se oponen, los llamados pueblo de Dios, ¿eh? Y los otros, los griegos, etcétera, los gentiles, son los que aceptan. Es tremendo, ¿eh? Hoy no está ocurriendo lo mismo. ¿Cuántos testimonios no tenemos? No de adventistas, sino de no adventistas. Gente que tal vez no tiene ni siquiera ninguna fe, que no es ni católico, ni protestante, ni nada, ¿eh? Simplemente pasa por este mundo, pues no creyendo en nada, o siendo agnóstico, ¿eh? Pero he aquí que el Señor le permite descubrir un tema que necesitan las conferencias por el ordenador, ¿y qué hacen? Se transforman, se convencen, siguen al Señor, se bautizan, pactan con Él, porque quieren ser salvos. Esto lo encontramos regularmente, a diario, por así decir, ¿eh? Y es tremendo que los propios pues rechacen. Sí, comenta. Hay un camino realmente que, seas no creyente o seas un creyente adventista de toda la vida, tienes que recorrer, que es el camino de
dejar ir falsos conceptos que quizás has ido acumulando a lo largo de tu existencia para poder con humildad abrazar a la verdad, ¿no? Este camino puede ser tan complicado para una persona que no ha oído nunca hablar de Dios, como para una persona que ha oído hablar de Dios, pero de una forma quizás que se ha convertido en un formulismo, que se ha convertido en un estilo de vida acomodado, más que en una constante búsqueda de esa verdad que la Biblia nos enseña, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar que haya tanta gente creyente, adventista, que le esté costando, porque realmente ellos deben también, cada pueblo, cada remanente, o sea, cada pueblo, cada creyente sincero a lo largo de la historia nos enseña que ha tenido que hacer ese proceso de humildad, de escuchar y de aceptar la verdad presente. Y por lo tanto no es de extrañar que también cueste a la gente creyente, ¿no? Cuesta tanto a los no creyentes como a los creyentes. El camino es el mismo, es bajar de los preconceptos y aceptar con humildad y estudio la verdad presente. Exacto. Mira, recordemos que cuando el Señor llama a este movimiento en 1844, a este pueblo adventista que se establece en 1863, el Señor les da a ellos prácticamente todas las verdades conocidas hasta entonces. Pero para llegar hasta ese momento, tuvieron que ir descubriendo, redescubriendo cosas, cambiando cosas que tenían mal concebidas, tuvieron que ir puliendo todo eso, hasta que el Señor permitió que hubiese una fe pura, con unas creencias, ¿verdad? Pero no estaba todo dado. Aún el Señor tenía que mostrar más cosas. Y el problema ha sido que este pueblo ha creído que con las creencias que se obtuvieron ya en 1863 ya son suficientes. Bueno, muchos dicen, no, el Señor dará más luz, pero más adelante, ¿no? No ahora. Más adelante, porque claro, para que Cristo venga, pues puede que falten 500 años, ¿no? Por lo tanto, la dará más adelante, ¿no? Ahora de momento tenemos esa luz. Ese es el problema, estancarse, no ser abiertos de mente para indagar, porque sabemos cómo la Biblia dice que es un libro vivo, un libro que habla. No está todo aprendido. Hay muchas cosas aún que debemos sacar del estudio de la Biblia. Y estas cosas, pues bien, hoy el Señor las está mostrando. Y no podemos levantarnos contra ellas sin investigarlas, diciendo, no, esto es del diablo, no, esto es mentira, esto es humano, esto es un invento, esto... No podemos hacer eso. Hay que levantarse con sinceridad y con oración e investigar, a ver si esto es correcto. ¿Qué sucede? Bueno, lo mismo que sucede en esos días de Pablo. Ante el procónsul que había, un enemigo, ¿verdad? Bar Jesús. ¿Qué sucede hoy? Que hay muchos movimientos, en teoría, profetas, etcétera, que predican su verdad. Pero a la ley y al testimonio nos damos cuenta cómo es falso. Claro, como hay tantos movimientos, pues ¿qué sucede? Pues que del ministerio del cuarto ángel es uno más. Lo ven como uno más, falso. Y más cuando ponen un año para la venida de Cristo. La Escritura dice que el día y la hora nadie sabe, ¿verdad? Por lo tanto, falso. No indaguemos, no busquemos más. Bueno, es fácil ver las cosas. De los personajes que hemos tratado, nos hemos dado cuenta pues, que los ha llevado el sentimentalismo, los ha llevado pues, cosas negativas que no tenían nada que ver, incluso su actitud, sus palabras, no eran acordes con el cristianismo, con la fe, ¿verdad? Y uno se da cuenta enseguida del error que hay. Pero, ¿quién puede poner mancha sobre el mensaje del cuarto ángel? ¿Quién puede poner mancha? ¿Por qué? Porque se predican 6.000 años. Es cierto, los caraítas lo están diciendo en la época que estamos y que para ellos faltan 13 años para que concluyan los 6.000, ¿verdad? Y eso lo decían también algunos pioneros adventistas, ¿verdad? Porque decimos que en 2031 concluye y Cristo vendrá. Bueno, pues compruébalo. ¿No hay citas de Ellen White que te lo están diciendo? ¿No dicen que en el año 31 se cumplieron 4.000 años? Y si son 6, pues termina en 2031.
No, pero es que claro, es que esto es aproximado. Hay pastores que dicen, no, es que hemos pasado ya del 6.000, ¿verdad? Y pastores que tienen gran nombre en la iglesia y muchos seguidores. No, es que hemos pasado. Y bueno, si lo dice este pastor, estos están equivocados. Bueno, indaga, ponlo en oración. Si eres sincero, el Señor te lo mostrará. Ahora, si te ríes de ello, no te lo mostrará. Y este es el problema. El problema del mundo adventista es este, que se creen que la nueva luz vendrá, pero que vendrá mucho más adelante. Y que vendrá, pues, por parte pues, de los dirigentes de arriba, ¿verdad?, del pastor, etcétera, pero no de esta forma humilde como el Señor la ha estado mostrando. Ese es el problema, esa es la cuestión. Y es lástima que estemos así, pero bueno, con todo y con eso podemos dar gracias, porque hay muchos hermanos en la fe que están obedeciendo, muchos hermanos en la fe que están obedeciendo, pero hay muchos más que no tienen esta fe que también están obedeciendo. Y está pasando lo mismo que pasó en los días de Pablo. Pocos judíos abrazan la fe, pero muchos gentiles lo hacen. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy. En los versículos del 1 al 7 del capítulo 14, llevamos ya mucho tiempo, ¿no? Vamos a intentar terminar pronto. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, dice, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de la Licaonia, y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Es decir, fijémonos, siempre la oposición venía por parte ¿de quién? De los mismos judíos. Se levantaban. Sucedió anteriormente, vuelve a suceder ahora en esta ciudad, y es tremendo. Pero es que la historia continúa. Dice que ellos llegan a Listra. Y allí en Listra pues suceden cosas portentosas. Si continuamos el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Y qué hicieron? Quisieron ofrecerles sacrificios. Quisieron ofrecerles sacrificios porque creían, bueno, eran las teorías de aquel tiempo, ¿no? Que parece que venían dioses a veces, ¿no? Visitaban una ciudad, a los que eran buenos pues los hacían incluso sacerdotes y a los que no lo eran pues los destruían, ¿verdad? Y creían pues que estos eran dioses venidos del Olimpo, ¿no? Y querían ofrecerles sacrificios. ¿Y Pablo qué hace? No, hermanos, nosotros somos hombres como vosotros, en el nombre del Señor estamos haciendo esto. Y ahí se crea otra confusión en la cual los judíos intervienen otra vez. ¿Y qué hacen? Esta vez sí que apedrean a Pablo. Casi lo matan. Pero el pasaje dice que levantándose entró en la ciudad, ¿verdad? Con los hermanos. Es tremendo. Cómo el diablo quiere intentar torcer los caminos del Señor y a sus siervos.
destruirlos a ser posible. ¿Querías comentar algo, Ángel? Que te veo ahí con el micro en la mano. Sí, del versículo 5, que decías que los judíos eran los que iban contra ellos, lo interesante es ver que son los judíos juntados con gentiles que no creen y juntados con gobernantes también que no creen. O sea que lo que está mostrando es que sí, los judíos iban contra ellos y eran los que llevaban quizás la voz cantante de la persecución. Son los que levantaban el ánimo. Removían a todos, Removían. pero se unían a gentiles y se unían a gobernantes. O sea que es lo que lo que va a pasar al final, lo que estamos viendo ya, ¿no? Como la persecución va a ser la iglesia misma denominacional unida con los de fuera que no creen, unida con los gobiernos. Porque El ecumenismo, por así decir. El ecumenismo. Va a haber leyes en contra, entonces, bueno, es significativo, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, que aquí es interesante, ¿no? Este hecho de cómo ellos pues tienen que padecer estos problemas, ¿no? Pero eso no les detiene, sino que al contrario, después de esta experiencia, ¿ellos qué hacen? Pues regresan por el camino que han venido, ¿eh? Y de regreso, pues ¿qué hacen? Van visitando las iglesias que se han ido fundando y les van retransmitiendo pues ese valor, ¿verdad? Esa fe, ese estar ahí, ¿no? Para compartir con otros la verdad, ¿eh? Y es interesante pues que la fe de ellos no decae, sino que al contrario, ellos de regreso al punto de partida, pues lo que hacen es visitar nuevamente a los hermanos, a pesar de que tal vez allí los pueden estar esperando, ¿eh? Pero visitan a los hermanos para persuadirles a seguir en la fe. Por eso no es de extrañar que luego Pablo, ya en su vejez, incluso estando preso, pues escriba tantas cartas, ¿verdad?, a las iglesias que él ama, que él ha instituido, ha constituido en diferentes lugares, porque los quiere, y quiere pues que sigan adelante. Él ya sabe que hay muchas iglesias pues que se han deteriorado, que el mundo ha entrado, que han distorsionado las creencias, pero él les instruye. Tenemos el ejemplo de los corintios, etcétera, ¿verdad? Él les instruye para que sigan los caminos del Señor. Se mueve por ellos, ¿eh? Y lo hace así hasta sus últimos momentos, ¿eh? Es destacable todo esto, ¿eh? El hecho de cómo definen a dioses que han tomado forma humana y que se han presentado ante nosotros, es un poco la escena de lo que pasaría en varios tiempos antiguos cuando se presentaban esos demonios en formas especiales, que es lo que forma la llamada ahora mitología, ya sea griega como también azteca o egipcia, que realmente eran seres que se presentaban allí con esa forma, sea de serpientes, sea humanas, sea de diferentes, ¿no? O sea que también veo que corría esa tendencia a aceptar esas manifestaciones. Y pensemos que Satanás se hará pasar por Jesús, pisará la tierra y hará eso también. O sea que fijaros como esa imitación de los milagros antiguos, si no tenemos en cuenta que Jesús no tocará el suelo, podemos caer plenamente, ¿no? Dice Ellen White que podemos quedar embaucados aunque sepamos la verdad, ¿no? Si miramos, claro, el engaño será tan formidable, ¿verdad? Con esa expectación tan portentosa, ¿no? que incluso dice que hará caer a los mismos escogidos, ¿no? Por eso tenemos que saber cómo será, ¿eh? No es de extrañar que Ellen White escriba, ¿verdad?, que en la Biblia pues se mencione cómo será la venida de Cristo para que no caigamos en ese engaño. Pero claro, la lástima está en que si hacemos migas con aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, por medio de ese ecumenismo, como antes hablábamos, ¿verdad?, pues ¿qué pasa? Que las doctrinas se van a distorsionar, ¿eh? Y entonces el engaño puede ser que entre de lleno, ¿verdad? Y más cuando no se aceptan pues estas verdades que se están dando hoy de que Cristo vendrá en 2031 y se dice, no, es que vendrá antes, ¿no? Claro, antes sí que vendrá, pero vendrá falso,
Y claro, si uno cree que vendrá antes, pues dirán, este es Cristo. Y caerán y serán engañados. Claro, serán embaucados. Por lo tanto, por eso es necesario conocer plenamente cuál es la verdad bíblica, conocerla y aceptarla. Y si algo dudamos, pues bueno, investiguemos y pongámoslo en oración y el Señor nos guiará. Para terminar, la alabanza a Pedro, a Pablo, la alabanza a Pablo y Bernabé hace que los apedreen. Sí, sí. O sea que... En primer lugar los alaban y luego acaban apedreados. Sí, pero los que ven ese ellos dicen, no me alabes, ¿no? Pero los judíos al ver la alabanza también se enojan. ¿Por qué están alabando a esta gente, no? Yeah. Y también por eso les apedrean los judíos. Sí, o sea que sí. A veces nosotros también, si tendemos a la alabanza, nos enseña, yo creo, que si la alabamos a las personas, hundimos a estas personas. Sí, sí, por eso es algo que no, otros pueden decir, no debe mira hacerse. cómo alaban a esta persona, ¿no? Y otros pueden decir, mira, es una secta porque alaban a esta persona. Yeah. O sea que tenemos que tener cuidado también con todo esto. Cuando un hermano o una hermana son fieles, hacen la labor, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Son personas pues, que el Señor ha levantado, ha escogido para ese trabajo, ¿verdad? Para ganar almas, pero no se las tiene que idolatrar, no se las tiene que poner en pedestales, ¿no? Y, oh, qué bien lo has hecho, hermano, uy, se merece pues medallas, se merece premios, se merece... No, no. Pablo no pedía eso. Él solo pedía una corona, pero ¿cuál? De la vida, que el Señor le iba a dar en su momento. Pero no pedía alabanzas humanas, como no pidió en ese momento. Qué fácil hubiese sido, no, venga. Pero no, él se niega, porque sabe que eso es idolatría. Y él no es un Dios, es un simple hombre, ¿verdad?, que está haciendo la labor del Señor. Por eso hay que tener cuidado con esto. No se puede alabar ni dar el valor que no tiene a la persona, por muy consagrada que sea, por muy fiel, por muy ganadora de almas, no. Es un siervo del Señor como lo eres tú. Tal vez él ganará más almas que tú, pero los dos sois siervos del Señor. Y somos personas humanas, que estamos trabajando para el Señor. Cuando eso se hace, esa persona puede caer en declive, porque puede venir el ego, el orgullo, ¿verdad? Y mira, ves, yo esto lo hago porque sé tanto, ¿verdad? Y olvidarse de que la obra es de Dios, no mía, no personal. Y a la vez tiene una lectura diferente, que es ¿dónde se hacían los sacrificios? En el tabernáculo, ¿no? Cuando hacían los sacrificios ante Pablo y Bernabé, también estaban diciendo que ellos eran un tabernáculo. Yeah. O sea que también se puede leer esa doble, porque esto está registrado, ¿no? Esa doble lectura, ¿no? Sí, Están representando a Cristo mismo, al tabernáculo mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, también los judíos eso tampoco lo tenían en cuenta, tampoco les gustaba eso, ¿no? O sea que, bueno, claro, los sacrificios se hacían en tiempos pasados al Señor, en el santuario, ¿verdad? Pero llegó un punto en que se terminaron, ¿no? Cosa que los judíos no aceptaron, no creyeron, ¿no? Y ellos continuaban ofreciendo, ¿no? Es triste que las nuevas verdades pues no encajaran, ¿verdad?, en todo el pueblo. Y gracias a Dios que muchos obedecían a la fe, incluso gobernantes, tanto judíos como romanos, etc. Hay aquí una lectura en la parte del viernes que me gustaría leer ya para concluir. Dice que durante su vida en la tierra, Cristo intentó sacar a los judíos de su exclusividad. Y es verdad, lo intentó muchas veces. La conversión del centurión y de la mujer sirofenicia son ejemplos de su obra directa al margen del pueblo reconocido de Israel. Ahora había llegado el momento de trabajar en forma activa y continuada entre los gentiles. Comunidades enteras de ellos recibieron el Evangelio gustosamente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. Fijaros, comunidades enteras, de gentiles recibían el Evangelio, cosa que los judíos no hacían, solo en minoría. La incredulidad y la malicia de los judíos no desviaron el propósito de Dios, porque se injertó un nuevo Israel en el antiguo olivo. Es lo que Pablo mencionaba, ¿verdad? Seréis injertados, ¿verdad?, en el olivo. Eso representa a los gentiles, ¿verdad? En esa promesa de la bendición de Abraham, ¿verdad? Las sinagogas se cerraron frente a los apóstoles,
pero las casas particulares se abrieron de par en par para ser usadas, y los edificios públicos de los gentiles también se utilizaron para predicar la palabra de Dios. ¿Qué os parece? Se cierran las iglesias, las sinagogas, para dar la palabra de Dios, y se tienen que abrir las casas particulares, los edificios. ¿No suena algo esto? Es que es impresionante. ¿No suena algo esto, verdad? Lo que hemos vivido en la transición de este ministerio hasta hoy, hemos estado en centros cívicos dando las conferencias, ¿eh? ¿Eso no son edificios públicos de los gentiles? Por eso digo, ¿no suena algo eso? Porque en la iglesia no nos... Es la experiencia no nos que se dejan está hacer. viviendo hoy en el ministerio del Cuarto Ángel, ¿verdad? No podemos ir a ninguna iglesia a predicar porque las puertas están Y hemos cerradas. estado en casa particular. Y tenemos que ir a grupos reunidos en casas particulares, tenemos que ir a centros cívicos, etcétera, para dar el Evangelio. Lo mismo que entonces, 2000 años después. Es paradójico y a la vez triste, de verdad. Dice, en todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Seguían el ejemplo de Cristo. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente, sembraban la semilla de verdad. No buscaban su bienestar. A pesar de la oposición, de la incomodidad, etc., persistían en ganar almas para Cristo. Al propio tiempo, tenían mucho cuidado de dar valiosísimas instrucciones prácticas a cuantos se decidían en favor del Evangelio. Este fervor y piadoso temor producían los nuevos discípulos una duradera impresión acerca de la importancia del Evangelio. Claro, tenían el ejemplo en ellos, ¿verdad? Cómo lo daban todo, sin esperar nada a cambio. Y a pesar de las dificultades, a pesar de estar mal hospedados, a pesar de padecer persecución, se daban todo, lo daban todo por la ganancia de almas. Y esto es lo que motivaba a los nuevos creyentes. Eso es lo que los motivaba, Hay aquí una pregunta, la última de todas, en la página, que dice, ¿cómo podemos evitar que las tradiciones humanas, incluso las creencias que abrazamos durante mucho tiempo, se interpongan en el camino del progreso de la verdad, como los dirigentes religiosos que se oponían a Pablo? Una vez más, gran pregunta, ¿no? Es una pregunta para ellos mismos, ¿no? Es una pregunta para ellos mismos. ¿Cómo podemos evitar? Bueno, pues indaga, indaga, si esto es cierto, indaga, ponlo en oración, o es que ya no confiamos en el Señor. El Señor no dirige al pueblo, no dirige las vidas de las personas, pues ponlo en oración y te dirigirá para ver si esto es cierto o no es cierto. Y no poner trabas, que los dirigentes no pongan trabas a la auténtica verdad. Claro, porque, bueno, se están retratando desde luego, y lo triste será que como persistan en esa actitud, van a ser rechazados por el Señor, como lo fue Israel, van a ser rechazados. Y personalmente no me gustaría que fuera así, porque los considero mis hermanos. Pero claro, la salvación es personal, cada cual decide. ¿Quiero ser salvo o no quiero ser salvo? ¿Quiero serlo? Seguiré los caminos del Señor. Obedeceré en todo. No quiero ser salvo, bueno, haré la mía. Haré la mía, me apartaré de Él, me levantaré contra el mensaje de Él. Bueno, pues es algo que ellos deben meditar. Que el Señor nos ayude a todos, puesto que vemos que estas enseñanzas también son para nosotros. Hay grandes paralelismos, ¿verdad? Y hay una labor que hacer y tenemos poquito tiempo para hacerla. Y quiera el Señor que cada uno de los aquí presentes, de los que nos escuchan allá en el Internet, de los que escucharán y verán luego todo esto en un futuro, pues puedan ser parte de este movimiento. Que lo hagan suyo y que lo compartan, para que otros muchos puedan conocer a Cristo antes de que sea demasiado tarde. 99. Pues un saludo para todos ellos. Claro, son 99, pero posiblemente son más, porque tal vez delante de una pantalla de computadora, de ordenador, hay varios hermanos o amigos, ¿no?, reunidos. Que el Señor los bendiga a todos. Vamos a concluir, pues, si os parece, con una oración.
porque ahora viene un apartado que estoy deseoso de oír, ¿eh? Señor y Padre, te damos inmensas gracias, porque tú nos has dejado estos grandes ejemplos en tu palabra. Estos ejemplos de estos hombres de fe, que no tuvieron temor por sus vidas, por su integridad, sino que lo que les motivaba era obedecerte, ganar almas para ti. Señor, sabemos cómo ese libro no está concluso. El libro de los Hechos aún hoy está para escribir. Aún hay páginas que se pueden escribir, porque aún hoy tú tienes apóstoles, discípulos que están predicando la verdad. Señor, ayúdanos para que esas páginas se llenen, y se llenen de cosas positivas, es decir, de almas ganadas para tu obra. Señor, ayúdanos pues para que esta verdad que tú estás dando en estos días la hagamos nuestra, la practiquemos y la proclamemos a pesar de la oposición que pueda levantarse. Señor, que tu pueblo se dé cuenta del tiempo en que vivimos, de que hay unas verdades para hoy que hay que vivirlas y aceptarlas. Que sean muchos, Señor, los que puedan salir de este error y puedan abrigar estas verdades para vivirlas. Señor, te rogamos ahora que tu Espíritu siga con nosotros y que nos ayude en el programa que va a seguir, que nos perdone nuestras muchas deficiencias, a veces las dudas que tenemos, las caídas que tenemos, los pecados que cometemos, que tú nos perdones, Señor, y nos ayudes para que podamos ser mejor, podamos ser semejantes a estos hombres, a Pablo, etcétera, que vivieron por tu obra con ese celo, con ese ahínco, que así sea en nuestras vidas. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Feliz sábado, hermanos.